Amigos, amigas, nuevamente en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Semanalmente estamos en su casa, en su hogar, en su televisor, los días lunes, miércoles y día sábado a las 8:30 de la noche. Y los días domingo a las 10 de la mañana. Ahí nos pueden sintonizar y ver programas que tienen mucho interés para su familia, para su salud, para nuestra sociedad. Soy Francisco Picado Valle, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de donde fue el Cine Rex, 75 varas al lago, o de los semáforos del Colonial, 2 cuadras y 25 varas al sur. Ahí nos pueden visitar para atenderse su consulta natural para acupuntura, electroacupuntura, masajes de diferentes tipos, sauna, productos para que lleve y también para que revise su receta de sus médicos, y también hacemos cursos. Tenemos muchos años de ofrecer cursos de medicina natural, de acupuntura y de otro tipo. En estos meses de noviembre estamos ya en la recta final con cursos de masaje relajante los sábados en la tarde y masaje reductor y de drenaje linfático por las mañanas, los días sábados o domingo. Pueden llamar a nuestros teléfonos para mayor información. Amigos, vamos a tratar un tema interesante, quizás un poquito pasado los días, pero estamos en el mismo mes y para el caso no importa el mes. Vamos a hablar sobre algo que nos va a llegar, tarde o temprano, algo que es ineludible, como se dice en las leyes. Es decir, vamos a hablar de la muerte. La muerte, ¿cómo la vemos hoy en nuestros tiempos? ¿En qué sentido? Porque no siempre ha sido igual, ni también igual en todas las latitudes de la Tierra. No es lo mismo la concepción de la muerte, hablando de una manera general, en Oriente que en Occidente. No es lo mismo la muerte antes de la colonización de nuestros países como después de la colonización. No es lo mismo la muerte en el judeocristianismo que, digamos, hoy en lo moderno. Entonces vamos a tratar de platicar algo de eso para tener una idea y reafirmar, voy a decirlo así, nuestros propios principios y no muchas veces estar al vaivén de los acontecimientos, sino tener una idea clara de algo que en algún momento nos va a suceder. Entonces hay que estar más o menos preparados mentalmente, espiritualmente y hasta económicamente, pues, porque dicen que es caro morirse ahora. Bien, para tratar este tema me acompaña el doctor Mario Balmaceda, que le damos la bienvenida. Ya tenía algunos meses de no acompañarnos, esperamos que nos siga acompañando, por lo menos mensualmente, y él va también, por supuesto, a hacer sus aportes en este tema tan interesante. Voy a pedirle a él que se presente como de costumbre y vamos a entrar a este tema, ¿cómo entendemos la muerte hoy? Profesor. Bien, es un placer estar nuevamente en el seno de sus hogares y, como decía el doctor Picado, pues aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Tratando de dar algún aporte de importancia, de despejar alguna duda o de aprender, que todos también estamos para aprender. Soy Mario Balmaceda y estoy en la clínica de medicina alternativa. Usted me puede ubicar al teléfono celular 8687-0284. Ahí estamos para servirle. Gracias, profesor. Bienvenido nuevamente. Bueno, esto de la muerte, como decíamos, cómo la entendemos hoy, es muy importante pensarlo, aunque hay veces que no lo queremos pensar y algunas personas ni mencionar. Como dije antes, la muerte no es lo mismo en estos tiempos ni en estos lugares. Para hablar de la muerte, cómo la entendemos hoy, quizás tenemos que hablar un poquito cómo se ha entendido antes y en otros lados. Vamos a hacer una pequeña semblanza.
Si nos remontamos a tiempos lejanos y a lugares lejanos, vamos a encontrar, por ejemplo, que en la India, que es un continente grande, es un país grande, los hindúes que manejan el hinduismo o manejan el taoísmo alguna parte, o hacen la creencia en Buda, lo que es tan grande que abarca muchas de estas religiones, llamemos, tienen otro concepto de la muerte. Para el hinduismo o para la India, ellos creen en la reencarnación. Nosotros aquí en nuestros países creemos en la resurrección, pero ellos creen en la reencarnación. ¿Qué es eso para las personas que no están pensando en estos temas? Siempre, la reencarnación es que nosotros tenemos a lo largo de la existencia del universo, vamos a decir del cosmos, diferentes vidas. Venimos de una vida a otra, pues hablan hasta de 1000 vidas. Venimos de una a otra, de otra a otra, y según el estilo de vida que la persona lleve, así reencarna, puede reencarnar en una persona que va a ser superior, pero si la persona ha sido muy negativa, entonces de repente, dicen los hinduistas, puede reencarnar hasta en un animal, porque tiene que pagar, que es lo que se llama el dharma, y también se llama el karma, el curar todas esas cosas que uno ha hecho. Entonces un hinduista ve la muerte como una luz de salvación, es decir, yo estoy en esta vida, quiero superarme para que en la otra vida sea mucho mejor mi existencia que en esta. Entonces cualquier pena que tenemos, cualquier enfermedad, cualquier detalle nefasto de la vida, lo tenemos que sufrir con estoicismo, porque en la medida que yo libere toda esa energía negativa a través de un dharma que se llama, entonces yo voy a hacer méritos para en otra vida encarnarme o reencarnarme en una persona mejor. Y cuando se muere el oriental o el hinduista que estamos hablando, entonces la persona le hacen una fiesta, porque por fin está pasando a mejor vida, y le hacen una ceremonia y hay todo una cosa interesante, y después lo incineran, lo queman y lo dejan ir allí en el río, ¿verdad? Bien. Porque esa es ¿cómo se dice? La cosmogonía y la parte de la antropología que ellos tienen, y entonces ahí sabemos que va. Entonces para hablar solo de un punto de la muerte en la India, y así también podríamos hablar en China y podríamos hablar en África. Sin embargo, quiero contarles una anécdota antes de darle la palabra al profesor Balmaceda. Estaba leyendo en una ocasión que Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre María Teresa de Calcuta ahora, como todos sabemos, ella se fue de misionera a Calcuta, donde es el país, donde es de la ciudad más pobre de la India. No sé si todavía lo es estadísticamente. Y entonces ella llegó con sus misioneras a tratar al menesteroso, al que estaba con lepra, al que estaba moribundo, al que estaba sin ninguna atención. Y entonces llegaron ellas a recoger a los pobres, a los indigentes de las calles de Calcuta, y se llevaron la sorpresa que esas personas indigentes no querían que los llevaran a un sanatorio, no querían que les llevaran comida, no querían que les curaran sus heridas, y entonces no se explicaban ellas por qué ellos no querían, hasta que por fin le tradujo a alguien que ellos no querían ir a ningún lado, lo que querían era morir para pasar a mejor vida. Ahí se está cumpliendo lo que dije del Dharma. Estaban queriendo, si ellos morían en atención, iban a sufrir más en la otra vida. Pero no queda ahí la historia, sino que la Madre Teresa dijo, pero ustedes deben saber que Cristo murió por nosotros y Él sufrió por nosotros. Nosotros tenemos otra vida después, iluminada si quieren, porque Él murió por nosotros, menos que entendieran, porque ellos piensan de que uno tiene que pagar sus pecados y sus penas, no Cristo tiene que pagar. ¿Por qué Jesucristo tiene que pagar mis penas? Yo tengo que pagarlas y las tengo que pagar aquí. Y entonces costó mucho por la ideología o religión tratar de comprender
que ellos tenían otro concepto de la muerte, porque cuando muera va a pasar a otro nivel, en otra vida, y lo otro quedó atrás. Entonces, yo quiero preguntarle al profesor Balmaceda si habrán personas en Occidente que tengan una idea parecida o es totalmente extraño. ¿Cómo es aquí la cosa? Occidente no ha dejado de ser influenciado por el tema de la inmigración. Y Occidente es un continente cosmopolita porque ha adoptado muchas culturas. Y me atrevo a decir que Occidente ha venido perdiendo su cultura ya, porque ha adoptado unas nuevas. Pensar en la muerte en Occidente es tan diferente que en Oriente, porque la muerte en Oriente lleva el aspecto de la religión. La muerte en Oriente es religiosa. En Occidente la muerte tiene dos facetas. Una, que para un sector la muerte es filosofía. En su filosofía es un estado, es la ausencia de algo que tiene que darse y tenemos que aceptarlo. Sí. Para otro sector, la muerte en estos tiempos es una oportunidad. Y hablando de las economías, financieramente. Para otro sector, dentro del cristianismo, la muerte es dolor por la no separación o el no aceptar la separación de su deudo. Entonces, la muerte hoy en día se viene manejando desde el punto de vista homogénico, no tan cultural, aunque lo cultural siempre está predominando, pero las nuevas generaciones que se vienen levantando vienen ajenas muchas veces a esa cultura, porque han abrazado otras. Como el caso de los griegos, por ejemplo, y luego los romanos adaptaron la muerte como una fiesta, porque va de un estado a otro, sin perder de vista lo que pensaban los orientales. Es buscar la mejor vida. Ese concepto de que vamos a una vida mejor es como universal. Está en todas las culturas. En el cristianismo se entiende que la muerte va a una mejor vida porque va al regazo del Señor. En otro concepto va a mejor vida porque va a descansar de todos los sufrimientos que tenemos en esta tierra presente. Va a descansar de una terrible enfermedad que le acosaba. Entonces, en cierto sentido, la muerte es como traer paz, en algún contexto. Descanse en paz. Que descanse en paz, por eso va el aforismo y la frase, que descanse en paz, que descanse en la paz del Señor. Pasó a mejor vida y ya se volvió tan cultural, propio de los pueblos, que traspasó la frontera. Pasar a mejor vida es como un aliciente para la familia. Sí, voy a sufrir, sí me va a hacer falta, pero me alegro por él porque va a una mejor vida. La muerte para otros es oportunidad financiera. Con esto de la pandemia del 18 y 19 y todavía en el 21, las funerarias estaban bien, hubo mucha demanda. La muerte se volvió también vanidosa, pero también sufriente en el sentido de que cuesta mucho. Morirse en estos tiempos cuesta mucho. Una caja cuesta, ahora el cementerio mismo cuesta. Sí, todo cuesta, como dice la canción. Yo creo que también para
ir avanzando, unos pincelazos así históricos. Para el caso en Egipto, estamos hablando antes de Cristo, bastantes años, siglos. En Egipto habían clases. La clase de los poderosos, los que estaban cerca de los emperadores de Egipto. Y entonces la gente pobre, por decir así, pues le enterraban de cualquier manera. Pero la gente que estaba con los emperadores o los mismos emperadores, entonces se tenía la idea que la persona al morir iba a otra vida y que tenía que tener todos sus bienes que tenía en esta vida de alguna manera, lo más importante. Y por eso vemos que las honras fúnebres y todo el arte funerario que tiene Egipto, con los sarcófagos, con ¿cómo se llama?, el embalsamiento de las personas para que duren más y estén más nítidos, y les ponían allá todas sus cosas, sus prendas, sus armas, comida, si hubiera habido cocina de gas, también le ponen la cocina de gas, ¿verdad?, para la comida y todo, porque en un momento ellos iban a necesitar esas cosas, y toda la historia de ellos puesta a los lados, ¿verdad?, con los jeroglíficos. Entonces la vida de ellos, en su mentalidad era eso, y hoy que descubren los antropólogos todas las tumbas, se dan cuenta que están llenas de muchos tesoros, que llamaríamos hoy. Igualmente, en las diferentes culturas, eso tenemos. En la parte judeocristiana, para nosotros ya en nuestros países, la muerte es, como dijéramos, la muerte es por un pecado, es un mal. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y entonces dejaron de ser inmortales para ser mortales, como un castigo, es lo que quería decir. Y entonces todo el Antiguo Testamento viene hablando del Seol, viene hablando de que tenemos que morir, de que somos la tierra, el polvo de la tierra, y venimos, y entonces todo este nivel es de culpa. Tenemos que ir a un castigo si hemos sido malos y si hemos sido buenos, a un premio. Pero esta visión se ve mucho más ya con Jesús. Jesucristo viene a decir: yo soy la resurrección y la vida. Únanse a mí y vamos a triunfar. Yo morí y resucité, ustedes también van a resucitar conmigo. Y entonces ya no es en el cristianismo, ya con Jesucristo, no es ya la pena del Antiguo Testamento, sino que es la gloria, porque Él está pagando por nuestras penas. Y entonces, al hacer eso, la concepción que nosotros tenemos, y que el profesor la estaba señalando, es de que al morir, nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados, dijéramos, de nuestra vida negativa, vivimos con Cristo para siempre, y un día va a llegar también, que yo no sé si el profesor quiere explicar esta parte, que vamos a resucitar también con Cristo. Sí. Estoy hablando en el sentido que es lo que nosotros de alguna manera captamos bíblicamente, que es la muerte, no es la muerte, sino, San Pablo lo dice, es el revivir en Cristo. Entonces, estoy haciendo un poco más de énfasis, porque es lo que nosotros nos han enseñado, creemos y esperamos. Yo no soy musulmán, que los musulmanes tienen otra concepción, también ni soy hindú, ni soy budista, ni nada de esto, ¿verdad? Ellos tienen antropológicamente su visión y tienen que ser fieles a su visión. Nosotros también tenemos que ser fieles a nuestra misión. Le voy a dar la palabra nuevamente al profesor para que nos explique esa visión un poco cristiana. Solo voy a poner un ejemplo, para darle la palabra que se me ocurrió ahorita. Cuando mi mamá murió, ella pertenecía con mi hermana a un movimiento de la Iglesia Católica que se llama neocatecumenado. Yo estaba fuera del país y llegué. Cuando llegué, ya estaba el ataúd y todo en la iglesia. Pero allí no había pésame, allí era alegría. Cantaban, venían y platicaban alegres. Y yo decía, ¿cómo es esto? Ya está mi mamá muerta y aquí están bien alegres. Porque para ellos, en esta neocatecumenado, la muerte es una gloria, es un pasar, estar con el Señor, como usted dijo. Pero si nosotros vamos a una de las casas funerarias que hay aquí, todo el mundo está en lloro y abrazándose, de temor y todo. Entonces, ¿cómo entendemos esos detalles? Sí, el concepto del cristianismo que
conlleva ese elemento de la fe. Y la fe que nos mueve y nos motiva a acercarnos a Jesús, a vivir como Jesús, a practicar la vida como Jesús. Jesús hizo esa promesa, Jesús se proyectó como un salvador, Jesús se proyectó como el dador de la vida, yo pongo mi vida, ¿verdad? Y la entrego, Él la entregó para poder expiar, en el término judío, para poder perdonar en el cristianismo de hoy todas las culpas que el ser humano adquirió desde Adán y Eva. Y que solamente Jesús es como la llave para poder abrir esa puerta de condenación eterna llamada la muerte. La muerte dice que es preciada para un cristiano. Para mí el morir, dice Pablo, es vivir y es ganancia. Y ese concepto de vivir para Cristo es lo que conlleva a ese acto cuando llega la muerte del deudo. Es decir, el sentimiento sale porque Jesús mismo lloró, se conmovió, porque sabe que no va a volver a ver físicamente al amigo Lázaro. Pero él está consciente de que va a resucitar, como se lo dijo su hermana Marta, va a resucitar y ahí nos vamos a volver a encontrar. Yo me he encontrado en el campo que la celebran. Los muertos lo celebran con comida, con música. Con guaro. Con guaro. Es decir, es una fiesta. Y café. Es una fiesta. Y en el mundo cristiano se dice que debe de ser una fiesta cuando alguien muere. ¿Por qué? Porque ha alcanzado, ha coronado una carrera, como dice San Pablo. He ganado, ¿ya? Y solamente me encamino al encuentro glorioso con Cristo. Entonces, la muerte en el cristianismo tiene dos facetas. Por un lado, el del dolor, pero acompañado de victoria, que humana y físicamente como que no queremos aceptar, pero que en el fondo sí estamos alegres, estamos contentos. Y en pocas palabras, la resurrección, ¿cómo se explica? Y la resurrección, que es la esperanza de que no me quedo en la tierra, me voy con Cristo, como Él se fue en gloria. No es que físicamente va a resucitar. Ya dice la Biblia que no, sino en un cuerpo transformado. Bueno, también quería decirles que nuestros indígenas tienen su manera de ver la muerte. O sea que en América, para hablar de nuestros indígenas, cuando un familiar o una persona moría, entonces hacían su celebración, no voy a decir fiesta, ¿verdad?, su reunión, y también compartían las cosas. Y cuando iban a enterrar, primero lo enterraban y después lo metían en una urna, en una vasija, ya las cenizas o los restos. Y también le ponían las cosas, como hacían los egipcios, que iban a necesitar en la vida. Le metían ahí maíz, le metían productos que tenían que usar, de repente hasta herramientas o piedras preciosas de las que se entendían, ¿verdad?, en ese momento, para que el difunto, y también acostumbraban, como en México, y de repente aquí también en Mesoamérica, acostumbraban enterrarlos en la casa. Sí. Porque para ellos, igual que los africanos, el espíritu está siempre junto. Entonces, como estaba presente, ahí lo tenían cerca, ¿verdad? No tenían que tener un lugar como un cementerio propiamente dicho, sino que lo enterraban cerca de la casa o debajo de la casa, porque siempre estaban pendientes. Y de ahí vienen las celebraciones, que no exactamente se hacen en noviembre, sino en otros meses, según los sistemas de la luna, hacían la celebración de los muertos. Esa celebración que hacen mucho en México, y aquí no se hace tanto, aquí se hacen los aguizotes, ¿verdad?, de alguna manera con los seres de ultratumba. Esto tiene una raíz, por supuesto, antropológica precolombina de nuestros pueblos originarios. Al venir la invasión o la conquista española, con ello trajeron el cristianismo, y entonces todas estas costumbres indígenas las borraron con la Inquisición y con todo, y muchas veces la disfrazaron para que no siguieran con las ideas de ellos.
lo cual pues ahora lo juzgamos que es negativo. Quizá en esos tiempos pensaran que era lo que había que hacer, pero eso incide en Guatemala, por ejemplo, que yo he vivido. Este día que otros llaman Halloween también, es una celebración hogareña, y te mandan el fiambre, el no sé qué cosa. Sí. Es bien entendido que tenemos que celebrar a los muertos, pero desde el punto de vista indígena, y ahora aquí lo celebramos pues desde el punto de vista cultural o contemporáneo. Pero como el tiempo nos termina, quiero decir, nosotros entonces ahora, ¿qué concepto tenemos de la muerte? Voy a dar mi opinión, le voy a pedir al profesor que dé la suya y vamos a concluir el programa por el tiempo. Entonces, a mí me parece que modernamente las personas tienen la muerte ya como un hecho físico. Nació, creció y murió. Y murió y hasta ahí llegó. Lo entierran, se reparten la herencia, si hay, o las cositas que tiene, y ya vivió y solo queda el recuerdo. Si tiene buenos recuerdos, si tiene malos recuerdos, malos. No estoy seguro si trasciende espiritualmente tan el fondo dentro de la religión que manejamos. El otro día platicaba con una persona de religión evangélica y le digo, vas a ir a ver a tu pariente que se murió. Y me dice, no, el que se murió, se murió. ¿Qué le voy a ir a ver? Y nosotros, si somos católicos, tenemos la costumbre de ir a visitar y recordar, etcétera, hacer una celebración, un responso, lo que sea, en recuerdo de esa persona. Pero aún en la parte cristiana hay diferentes visiones de la muerte, pero trayendo lo material que usted decía, hoy es eso, cuánto tenés, cómo va a ser el ataúd, y quizás de una manera tradicional, por tradición, pues celebren una misa, recen unos 9 días, en la parte después católica, o yo no sé cómo sería, en la parte evangélica, y ya con eso se terminó, y un recuerdito, ¿verdad? Porque nos da un recuerdito, pues como que no estuvo bien la cosa. Entonces lo hemos mecanizado o mercantilizado, y no sé, no pensamos tanto que trasciende. Ahora, muchas veces el amor es tan grande a la persona que lo sentimos que está. Por falta de tiempo no doy algunos ejemplos, pero yo sí siento y sentí cuando murió mi mamá que ella apareció, ¿verdad? Y eso nadie me lo puede quitar, sencillamente. Entonces el espíritu siempre existe, pero hoy se ha borrado un poco esa parte espiritual y nos vamos casi siempre a lo material o a el costumbrismo. Profesor, ¿cómo es hoy? Sí. Es lo que usted mencionó, se mercantilizó la muerte. La muerte es como la oportunidad o el chance que me da para mejorar por la cuestión de la herencia. El que se murió, y el que se quedó, pues, a buscar qué hacer. Aunque el sentimiento del apego hacia el deudo o al familiar siempre va a hacer esa falta, ¿no? Para algunos, si fue bueno, va a actuar de una manera, si fue malo, va a tener una actitud diferente, pero ya la costumbre se perdió, la visión ancestral se perdió, los rituales que se hacían se perdió, aunque hay un fenómeno hoy en día que queremos tener al deudo 2, 3, 4, hasta 5 días. No lo queremos enterrar, ¿ya? Por cuestiones de conciencia, posiblemente. O por esperar al familiar que no estuvo, posiblemente, también sea por eso. Pero esto genera también costos. Entonces vamos a lo mismo. La muerte hoy en día se mercantilizó. Bien, nos faltó un detalle, ni modo, ¿verdad? Y es la cremación. O sea, hoy ya aquí el gobierno instituyó un lugar para cremación. Ya ha habido aquí antes y es otra manera de ver el mundo. Yo pienso que si me muero que me cremen, ¿verdad? Es otra cosa moderna, si quieres, me tengan siempre de la muerte. casa. Sí. Amigos, que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima. Hasta la próxima.